lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo es una carta pastoral. Eso significa que aquí nos encontramos con un pastor hablándole a un hijo espiritual. Lo está haciendo como un maestro le habla a un discípulo, como un padre le habla a un hijo espiritual. Para Pablo, Timoteo era un hombre muy apreciado, un hombre muy importante en el corazón del apóstol Pablo, porque se trataba, por sobre todas las cosas, de un hombre fiel, de un hombre leal, de alguien que había caminado junto al apóstol y había aprendido lo que significaba el ministerio. Por lo tanto, gozaba del aprecio y gozaba del respeto del apóstol Pablo. Y aunque era relativamente maduro, se cree que el joven Timoteo, llamado así, tendría unos 40 años cuando estaba involucrado directamente en el ministerio, en el equipo de Pablo. En esos tiempos era un ministro relativamente joven. Aún así, el apóstol Pablo en esta carta le entrega este consejo que vamos a considerar como algo muy importante de escuchar. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Timoteo, este hombre que hemos dicho era fiel, leal, un gran ministro de Dios, por qué Timoteo a esa altura debía todavía recibir este consejo de avivar el fuego de Dios en su vida? Y la pregunta para nosotros, ¿por qué hoy día nosotros, en este siglo, por qué nosotros tendríamos que avivar el fuego de Dios en nuestra vida? ¿Qué importancia puede tener el avivar el fuego de Dios? ¿O qué repercusiones podría traer si no lo avivo? ¿O qué beneficios puedo ganar si el fuego de Dios está vivo y activo dentro de mi corazón? Lo primero que quiero decir es que si alguien nos dice, aviva el fuego de Dios, aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida, es porque hay una lógica de que todo fuego que está encendido también se puede apagar. Y Pablo conocía a Timoteo y sabía muy bien que a pesar de sus dotes, era alguien que de alguna forma tendía a la timidez y eso podría jugarle una mala pasada de manera que lo llevara a enfriarse espiritualmente y a apagar el fuego de Dios en su vida. Usted conoce su vida, usted conoce su corazón, usted sabe cómo es que funciona. De tal manera que yo no tengo que decirle cuál podría ser la traba, el problema que le podría hacer apagar el fuego de Dios en su vida. Usted lo sabe muy bien. Por lo tanto, el consejo vale para él como vale también para nosotros. Mire, es interesante que en la misma carta el apóstol Pablo menciona a lo menos a 6 personas cuyo fuego se apagó por diversos motivos. Porque en realidad a la hora de encontrar la razón por la cual una persona se apaga finalmente, uno podría comenzar a tener una lista larga de excusas y de justificaciones como para decir, por esta razón yo me fui apagando, por esta razón el fuego de Dios se acabó en mí. Por ejemplo, y léalo en casa, en el capítulo 1, versículo 15, se menciona a Figelo y Hermógenes. No tenemos grandes antecedentes de ellos, pero lo que sí sabemos es que Pablo dice que ellos lo abandonaron por alguna razón. Lo abandonaron, y cuando dice que lo abandonaron está diciendo que el fuego de Dios en ellos se apagó, se fue. Es común de pronto escuchar a personas que dicen, yo fui a una iglesia, yo creía en Dios, yo formaba parte de esto y de aquello, pero algo me pasó, algo me sucedió y abandoné la iglesia y comencé lentamente a volver a las cosas que hacía antes y el fuego que tenía en mi corazón, lo reconozco, se fue apagando.
En el capítulo 2, versículo 17, se mencionan a dos personas más, Himeneo y Fileto. Estos dos se desviaron de la doctrina y el fuego de Dios se apagó en ellos. Qué lástima que en una carta tan importante, qué lástima que en la palabra de Dios estas personas tengan que ser nombradas precisamente porque el fuego de Dios se apagó en ellos, cuando perfectamente podrían haber sido mencionados por ser fieles, leales, entregados, perseverantes. Sin embargo, lo triste de la historia de estas personas que se mencionan casi por única vez en todo un libro es simplemente decir que se desviaron, que se apagaron en su fe. Los últimos dos están mencionados en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 14. El primero se llama Demas y el segundo Alejandro. Del primero se dice que se fue seducido por el mundo. Se fue porque el mundo le pareció más atrayente, porque el fuego y las luces que el mundo le ofrecieron eran más grandes y fuertes que el fuego que Dios había puesto en su corazón. Qué triste, qué lamentable. Por eso es importante comprender que si hay un fuego de Dios, este necesita ser avivado. Necesita ser avivado, porque si no, ese mismo fuego se puede apagar. El caso de Alejandro es todavía peor porque Alejandro fue un hombre que después de conocer al Señor, la envidia lo llevó a la traición. La envidia hizo crear en su mente, en su espíritu, raíces de amargura tan fuertes que llegó a odiar y finalmente a traicionar al mismo apóstol Pablo. Se cree que él fue uno de los que estuvo para hablar en contra del apóstol Pablo cuando él presentó su caso ante el mismo César. Como pueden ver ustedes, muchos elementos internos, externos, que pueden extinguir el fuego de Dios en nuestra vida. Así que si no avivamos este fuego, terminaremos apagándonos. El fuego de Dios no solamente había estado en Timoteo. El versículo 5 dice que este fuego había estado antes en su abuela y en su madre. Me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que habita en ti también. Estas palabras me fueron muy consoladoras y estimulantes, porque quiero mencionar lo que simplemente vi el domingo pasado, cuando noté acá, en este mismo púlpito, el fuego con que estaba predicando nuestro hermano Matías, por primera vez aquí en un culto de día domingo. Pero pensé en ese instante y pensé después en que ese fuego que vi en sus palabras y en su espíritu, no solamente estuvo en él, sino que también y primero habitó en su abuela Yolita, que debe estar por allí. ¿Dónde está Yolita? Allá al final de nuestro templo. Ese fuego de Dios que vino a habitar en su abuela, también ha habitado en su madre Jessica, ¿no? Ha habitado en su madre Jessica y ahora habita en él y en sus hermanos. Eso es fuego de Dios que no se apaga. Ese es fuego de Dios que se mantiene vivo. Ese es el fuego que debemos transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el fuego que he podido ver en mi hermana Alicia, que he podido ver en Lorena, que ahora puedo ver en Javier y Antonia. Ese es el fuego que Dios quiere que avivemos. Ese es el fuego que tiene que mantenerse ardiendo en nuestro corazón. Aleluya. A Pablo no le parecía importante que Timoteo ya fuera un ministro apartado, un líder de iglesias, un hombre experimentado en combates. Si él no avivaba el fuego de Dios, le pasaría lo mismo que a los otros, temprano o tarde. Y lo mismo le va a suceder a usted.
si no hacemos caso de lo que la Biblia nos está aconsejando. Y el consejo en esta mañana es: aviva, 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 aviva el fuego de Dios que está en ti. Aleluya, aleluya. Aviva el fuego de Dios, hermano. Aviva el fuego de Dios. Aviva el fuego de Dios, porque si no lo avivas, ese fuego se puede apagar. Pero no es solamente esto. Además de que el fuego se puede apagar, hay otra cosa que es tremenda. Y en el consejo de Pablo está dándose la idea de que este fuego de Dios tiene un potencial. Es decir, avivar el fuego de Dios no es un imposible. No es una cuestión realmente dificultosa. Es posible avivar el fuego de Dios. Diga conmigo: es posible avivar el fuego de Dios. Sí, es posible. Es posible. Pablo no le iba a dar a Timoteo un consejo que no se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? No, todo lo contrario. Menos le iba a dar un consejo que no valiera la pena. Le estaba diciendo algo importante y algo que se podía realizar, algo totalmente recomendable. Avivar el fuego del don de Dios no solamente es necesario, sino que también es algo posible. Y va a depender de un par de cosas que yo quiero mencionar un poquito más adelante. Pero, por favor, noten esto. Miren que él le dijo: aviva el fuego del don de Dios. ¿Lo vieron eso, verdad? Aviva el fuego del don de Dios. No le dijo: avívate, ¿no? O cambia de actitud, o sé más positivo, y cosas por el estilo que la gente, ¿no es cierto?, le dice uno a otro, ten mejores vibras y cosas por el estilo. No. Él le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mire, el Señor había puesto algo en Timoteo. Había puesto algo en Timoteo que necesitaba ser avivado constantemente. Yo no puedo decirte qué es lo que Dios ha puesto en ti, pero estoy seguro de esto. Si tú has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y le has entregado tu vida al Señor Jesús, entonces Él ha puesto un fuego dentro de tu corazón. Ese fuego puede ser una simple llamita, muy pequeña, que a veces se tiende a apagar y de repente está encendida, con ganas, con entusiasmo, y quieres venir al templo, quieres orar, quieres buscar del Señor. Bueno, es porque la llama, el fuego de Dios está encendido. Lo que Dios nos dice es: aviva ese fuego. El fuego que tienes, no importa si es un pequeño fósforo, si es una vela, si es una linterna, si es un foco LED o si es un foco tremendo, no importa cómo sea, avívalo, 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 porque es posible avivarlo. Y porque al avivarlo, entonces tu vida será fructífera en el nombre del Señor. Amén. Los dones más comunes que una persona puede recibir, con esto de comunes no quiero decir que sean ordinarios o que sean simples, sino que estoy diciendo que es lo que generalmente el Señor más entrega dentro del cuerpo de Cristo, son la intercesión, el evangelismo y el servicio cristiano. Todos, yo diría que el 90% de todos los creyentes reciben estos fuegos dentro de su corazón, estos dones dentro de su corazón que necesitan ser avivados. La intercesión, el evangelismo y el servicio cristiano. Dios quiere que puedas avivar eso que el Señor ha puesto en ti. Y si no tienes un fuego de Dios, yo te quiero asegurar en esta mañana que si tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, Él colocará un fuego dentro de ti, que si lo avivas cada día, nunca se apagará, nunca se extinguirá, sino que crecerá y será grande, y aun cuando puedas llegar a los 60, 70, 80 años, no querrás que ese fuego se apague dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué Timoteo entonces tenía que avivar el fuego de Dios? Porque podía apagarse. Porque era absolutamente posible que el fuego de Dios ardiera aún más dentro de su corazón. Pero además estaba que si ese fuego se mantenía ardiente,
él se volvería un ministro aún más fructífero, más efectivo y firme en las cosas del Señor. En el último capítulo de Primera de Timoteo, y con esto ya les estoy entusiasmando para que usted llegue a su casa y lea completo Segunda de Timoteo, los 4 capítulos que son fantásticos, de hecho, pero en el último capítulo, Pablo le dice a Timoteo que él pronto será ejecutado. Mire las palabras del capítulo 4, versículo 6. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, cuando Pablo está pensando en Timoteo y le está diciendo, por favor, Timoteo, aviva el fuego de Dios dentro de tu vida, está pensando también en sí mismo, que él ya está a punto de morir, que va a ser ejecutado, que ya no va a estar para servir al Señor. ¿Y quién será el que ocupará su lugar? ¿Quién va a llevar el fuego de Dios a las naciones? Pues Timoteo. Por eso necesitaba a un Timoteo activo, a un Timoteo que pudiera levantarse de su lugar y le asegurara, Pablo, si tú te vas, yo voy a continuar con el trabajo, yo voy a seguir al Señor. Eso es lo que necesitan muchos padres y abuelos escuchar de sus hijos. Papá, mamá, yo voy a seguir al Señor, yo voy a servir al Señor, yo voy a hacerlo como tú lo hacías y mejor que tú lo hacías, porque esto no se puede apagar, esto no se puede extinguir. No tienen que venir las próximas generaciones a decirnos que ya el cristianismo se acabó porque el fuego de Dios se extinguió en nuestros corazones. Todo lo contrario, lo vamos a mantener activo. Aleluya. Pero para mantener el fuego de Dios, era necesario que Timoteo llevara a cabo las recomendaciones de su padre espiritual. Y en esta misma carta le entregó a lo menos 9 consejos importantes. Y quiero leerlos rápidamente para que usted los pueda tener. Le he pedido a mi hija Natalia que nos pueda ayudar con la lectura de cada uno de estos consejos. El primero está en el capítulo 1 y versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El primer consejo es, no te avergüences. Para que el fuego de Dios siga activo en nuestros corazones, cero vergüenza. Nada de timidez, nada de acobardarnos, que nadie nos diga, no te creo en eso de que tú eres cristiano. Todo lo contrario, vamos adelante. En el capítulo 1, versículo 13 y 14 está el siguiente. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén las palabras de Cristo en tu mente y en tu corazón. Que no se te olviden. Manténlas tan activas que es así como cuando usted sabe que le han dado el nombre de un remedio y usted no quiere olvidarlo. Lo escribe por allí, ¿verdad? Lo mantiene en su mente porque sabe que es importante. La palabra nos dice, retén la sana doctrina en tu corazón. Siguiente consejo en el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Siguiente consejo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Súfrela. El cristianismo no es fácil. Llevar y seguir a Cristo no es fácil. Ponernos la cruz todos los días no es fácil, negarnos a nosotros mismos no es fácil, pero el Señor nos ayudará, el Espíritu Santo estará con nosotros, Él nos levantará y fortalecerá para que eso pueda ser una realidad de todos los días, pero hay que sufrirlo. Siguiente consejo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate siempre de Jesucristo. Acuérdate siempre de su ejemplo, acuérdate siempre de cómo Él vivió su vida aquí en la tierra. Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra y persiste en ello. Y el último, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos consejos muy valiosos y todos apuntaban a lo mismo, para mantener la llama, el fuego de Dios vivo en la vida de Timoteo. ¿Cuántos de ustedes se creen superiores a Timoteo? A ver. No creo que nadie aquí pueda levantar la mano y decir, yo estoy por encima, a otro nivel de Timoteo. Entonces, si estamos un poquito por debajo de Timoteo o muy por debajo de Timoteo, necesitamos activar estos mismos consejos en nuestra vida, hacerlos realidad. Entonces, el fuego de Dios no se extinguirá, no se apagará si llevamos a cabo estos consejos. Todo lo contrario, triunfo, victoria y avance, desarrollo y crecimiento habrá asegurado para nuestra vida. Mire, unos años antes, el apóstol Pablo le había escrito a Timoteo una carta. Es conocida como Primera de Timoteo. Y en esa carta, en el capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo le escribe este mismo consejo que acabamos de leer, el de aviva el fuego del don de Dios, pero en un lenguaje ligeramente diferente. Y entonces le dice lo siguiente: no descuides el don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante estas palabras. Entonces, para avivar el fuego del don de Dios, tenemos que, primero, valorar lo que hemos recibido. Lo más valioso que usted puede tener, ya lo tiene. Ya lo tiene. Lo tiene en su corazón, lo tiene en su espíritu. Y se llama la salvación de Cristo. Lo que Dios nos dice, que para que podamos avivar el fuego de Dios, tenemos que valorar nuestra salvación. Valorarla como lo más grande que hemos recibido. Pero también tenemos que darle a esa espiritualidad diligencia y tiempo. Una mejor calidad en el interés, en el devocional, por ejemplo, aumentará la llama del fuego. Hay mucha gente que está hoy día y sigue pendiente. Yo no pensaba en esto, pero el otro día, temprano en la mañana, puse una radio para escuchar noticias y de pronto dice el periodista o el conductor o el locutor, dice: y para los que quieren saber cuál es su horóscopo, a continuación entonces les voy a decir Aries. Yo digo, ¿cuánta gente sigue pendiente de esas cosas? ¿Cuánta gente está allí escuchando que le dicen, y tu número es el 3? El 3, voy a hacer algo con el 3. Y hoy día usted va a conocer a una persona muy importante y salen para la calle para ver cuál es la persona importante a la que van a conocer. Es increíble cómo esas supersticiones todavía siguen activas en el mundo de hoy. Mire, si hasta el Estado de Chile se le pegó esta estupidez, porque ahora si usted entra a la internet por 1.970 pesos y busca su partida de nacimiento, el certificado de nacimiento, lo puede descargar y no solamente le sale el certificado de nacimiento, sino que han puesto la carta astral junto con el certificado de nacimiento para que usted sepa la hora, el día
y el minuto y cuál era la carta astral bajo la cual usted nació. Porque con esa se puede pronosticar qué es lo que va a ser su destino y todas esas cosas. Y las puede llevar entonces a esta gente que trabaja con estas cosas. ¿Cuánta gente hoy día está metida con todas esas tonterías? ¿Sabe a qué debemos estar atentos nosotros los cristianos? Pues a la palabra de Dios. Aquí está más que una carta astral. Aquí está la palabra viva de Dios para nosotros. Aquí Dios nos habla, aquí Dios nos estremece, aquí Dios nos emociona, aquí Dios nos llena de vida, aquí Dios nos valora, aquí Dios nos exhorta, aquí nos enseña cómo manejar nuestra vida matrimonial, cómo podemos manejar nuestras finanzas, qué debemos hacer en nuestras decisiones. Con esta palabra Dios nos ha dicho cómo criar a nuestros hijos. Con esta palabra Dios nos alegra el día. ¡Aleluya! Por eso, para que nuestra vida espiritual pueda estar activa y avivada, Señor, ¿qué tienes para decirme hoy? ¿Qué palabra tienes para mi vida hoy? Si usted lee la palabra de Dios con ese interés y con esa pasión, le aseguro, el fuego de Dios no se apagará, sino que todo lo contrario, comenzará a arder más y más, y le dirá al Señor, Señor, háblame más, dime más, quiero saber más, guíame. Y usted descubrirá que para cada día hay una palabra del Señor. Amén. Finalmente quiero decir esto, hermano, debemos cuidar nuestra vida personal, nuestro testimonio, porque eso le da fuego a esta llama que el Señor ha encendido. Vivir la vida como queramos no es lo que Dios quiere. Para que el fuego se mantenga vivo, tenemos que tener un estilo de vida que esté de acorde con la palabra del Señor. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para poner en práctica una o más de las cosas que hemos escuchado para que el fuego de Dios pueda seguir creciendo en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y nos hablas fuera de tiempo. Gracias porque tu palabra es oportuna para nosotros. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres es mantener viva esa llama que un día encendiste en nosotros. Y quieres que esa llama no solamente esté en nosotros, sino que también la podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están cerca, para que al vernos no vean vidas apagadas, no vean vidas tímidas, no vean luces pequeñas.